mientras que los principios espirituales de esta sección pueden aplicarse a nosotros hoy, las instrucciones específicas no se aplican. Instrucciones a los enviados futuros. Versículos 16 al 23. No es inusual que los escritores de la Biblia salten de un período a otro sin ninguna advertencia o explicación. Aquí Jesús mira a través de la historia y ve a los que serán sus testigos durante el periodo de la gran tribulación. Estos versículos no se aplican a los 12 apóstoles por varias razones. 1. El versículo 1 les prohíbe ir a los gentiles, en tanto que en el versículo 18 dice que serán testigos a los gentiles. 2. El Espíritu no podía hablarles hasta la crucifixión y resurrección de Cristo. Juan 14, capítulo 14, versículo 17. 3. No hay evidencia de que los 12 apóstoles fueran perseguidos durante el ministerio de Jesús en la tierra. Lucas capítulo 9, versículo 10 indica que tuvieron un ministerio de mucho éxito y que estaban contentos con eso. 4. Los versículos 22-23 son paralelos a Mateo capítulo 24, 9 y versículo 13, donde definitivamente se aplica al fin del tiempo, es decir, el periodo de la gran tribulación. Hay un sentido en el cual esta sección pudiera aplicarse al ministerio de los apóstoles durante el libro de los Hechos, en especial al apóstol Pablo. Sin embargo, la verdadera aplicación es para el periodo de la gran tribulación. Nótese que el versículo 22 no tiene nada que ver con la salvación del pecado. Habla acerca de la perseverancia fiel de sus embajadores durante el tiempo de persecución en la gran tribulación. Esto concluye con el regreso del Señor. Versículo 23. Los versículos que dicen que el que perseverare hasta el fin será salvo es mal usado por la mayoría de los evangélicos, ya que ellos lo usan para enseñar que la salvación se puede perder si uno no persevera. Pero cuando leemos y estudiamos el contexto de este versículo, nos damos cuenta que se refiere a la gran tribulación y no a este periodo de la iglesia. Los que toman estos versículos para decir que la salvación se puede perder es porque no entienden la Biblia y no saben cómo estudiarla y no saben cómo aplicarla a nuestras vidas y a los diferentes tiempos bíblicos. Por eso que cada doctrina es importante, y como veremos acá en estos videos, Jesús nos advirtió de escuchar a falsas doctrinas y falsas interpretaciones de la Biblia. Instrucciones para los discípulos presentes. Versículo 24 al 42. Note que él vuelve a la palabra discípulo y que no la limita solamente al judío. Este pasaje contiene estímulo e instrucciones para sus seguidores de hoy. Somos aprendices, discípulos y obreros siervos. Advierte en contra de
temer al hombre. Versículo 25 al 31 nos asegura que los hombres lo trataron de la misma manera y que es un privilegio para nosotros sufrir por la causa de Dios. Véase Filipenses capítulo 1, versículo 29, Hechos 5, 41. El versículo 28 no nos habla acerca de Satanás, porque no tiene poder para destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Dios lo tiene. Y Cristo nos dice que le temamos a Él y solamente a Él. Cuando tememos a Dios, no necesitamos temerle a nadie más. Cristo asegura que el Padre nos cuida, porque Dios cuida aún a las aves del campo que tienen hambre. En los versículos 31 al 33 indica la importancia de confesar abiertamente a Jesucristo. En la mayoría de las iglesias evangélicas se le da más importancia a Satanás que a Jesús o al estudio de la palabra de Dios, porque siempre buscan a Satanás para confrontarlo y hacer creer que como cristianos tienen poder sobre Satanás. Ven a Satanás hasta en la sopa, pero lo que hacen es solo tratar de imitar la Biblia. Recuerde que Satanás se disfraza como ángel de luz y tiene sus ministros y apóstoles. Veamos estos versículos. 2 Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15. 13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Esto se aplicaría a los siervos y a los convertidos. Véase Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10. La confesión nos salva, pero es el resultado natural de la salvación. En la mayoría de las iglesias evangélicas se le da más importancia a Satanás que a Jesús o al estudio de la palabra de Dios, porque siempre buscan a Satanás para confrontarlo y hacer creer que como cristianos tienen poder sobre Satanás. Ven a Satanás hasta en la sopa, pero lo que hacen es solo tratar de imitar la Biblia. Recuerde que Satanás se disfraza como ángel de luz y tiene sus ministros y apóstoles. Veamos esos versículos. 2 Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15. 13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Estas son la cizaña que plantó el maligno para disfrazarla de trigo. Recuerde Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Cuando vea el énfasis que la mayoría de las iglesias ponen a los milagros y dones del Espíritu Santo, esos dones y milagros solamente Dios los concedió en tiempos apostólicos. Por eso Pablo nos dijo que anduviésemos por fe y no por vista. Comparemos con 1 Corintios capítulo 2, versículos 11 al 12. 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Porque sabemos que Dios concedió los dones del Espíritu Santo solo en tiempos apostólicos, porque los judíos y los religiosos piden y buscan señales para poder creer, y eso es contrario a la fe. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. 1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La verdadera fe no busca ni ve las señales para creer, solo mira a Cristo en la cruz del Calvario. Los que buscan dones milagrosos y enfrentan a Satanás es porque no confían realmente 100% en lo que hizo Jesús de la cruz. A ellos solo les importa imitar los milagros de Jesús, pero Cristo les dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Los que buscan estos dones y los imitan no tienen la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? Es confiar en Jesús para nuestra salvación y no confiar en nuestras obras o en lo que hacemos, porque no hay nada que podamos hacer para merecer la salvación.
La sana doctrina se basa 100% en lo que hizo Jesús en la cruz. Veamos unos ejemplos. Romanos capítulo 3, versículo 9, 10, versículo 23. No hay justo, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Veamos 1 Juan capítulo 1, versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Si decimos o pensamos o creemos que por lo que hacemos somos salvos y que un cristiano no peca, estamos contradiciendo la palabra de Dios y por lo tanto le llamamos mentiroso y por lo tanto la palabra de Dios y Dios mismo no está con nosotros. Por eso Jesús les dirá a los que dicen que profetizan o echan fuera demonios o hacen milagros: nunca os conocí, porque los dones no salvan como la mayoría de los evangélicos creen. Lo que salva es lo que Jesús hizo en la cruz. Los dones tampoco, según Mateo capítulo 7, versículo 23, son señal de salvación y de que un cristiano pertenece a Cristo o tenga los dones del Espíritu Santo. Solo la sana doctrina puede señalar quién es un verdadero cristiano. Ya hemos dicho lo que es la sana doctrina. Por eso ellos ven a Satanás hasta en la sopa y le echan a él la culpa cuando caen en pecado, diciendo que Satanás los está tentando. Pero veamos lo que dice la Biblia en Santiago capítulo 1, versículo 14. Dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Acá dice que somos tentados por nuestros propios pecados. Por eso los que todo el tiempo tratan de disputar con Satanás es para hacer creer que Jesús está con ellos y aún ellos mismos lo creerán. Si usted ha leído Efesios capítulo 6 sobre cómo debemos resistir a Satanás, notará que nunca dice que debemos contender o hablarle o reprender a Satanás usando el nombre de Jesús. Por lo tanto, no podemos hacer eso, porque solo corresponde a Dios reprender a Satanás, como en el libro de Job. Quizás ya habrá notado que Job nunca reprendió a Satanás por su enfermedad y ni tampoco le echó la culpa a Satanás por su enfermedad. Ni siquiera menciona a Satanás. Y si usted revisa la lectura bíblica y los comentarios que hemos hecho acerca de cada capítulo del Antiguo Testamento, verá que muy poco se menciona a Satanás y que los creyentes del Antiguo Testamento, por lo tanto, no lo mencionan. Y obviamente tampoco lo reprenden o tratan de echar fuera demonios. Si usted ve religiones paganas idólatras, verá que invocan o hablan con demonios. Es una práctica idólatra. En la Biblia solamente Dios tiene la potestad de reprender a Satanás y a sus demonios. Veamos unos versículos. Judas 1:9. Versículo 9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición sobre él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Efesios capítulo 5 versículo 11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Ni siquiera el arcángel Miguel trató de reprender a Satanás. Y Efesios dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Es decir, no participar del pecado. Por lo tanto, lo que acá está diciendo es que debemos reprender las obras pecaminosas, no a Satanás.
como la gran mayoría de las iglesias evangélicas hacen, porque no tienen a Cristo ni el Espíritu Santo y no pueden entender lo que dice la Biblia. También tenemos el ejemplo de Pablo y Pedro. Cuando Pablo reprendió lo que estaba haciendo Pedro, pero no reprendió a Satanás, sino a la conducta de Pedro. Ahora veremos los versículos 34 al 39 de Mateo. Indican con claridad que el Evangelio divide a la gente. Cristo es el príncipe de paz y el Evangelio es el mensaje de paz. Pero cuando la gente confiesa a Cristo es usual que tengan enemigos o enemistades. Cristo separa y hace que los lazos naturales de familia y amigos sean menos importantes. Los cristianos no pueden servir a Cristo sin tomar su cruz. Esto significa crucificar al yo y llevar su vituperio. Salvar nuestras vidas quiere decir perderlas, pero perderlas por su causa. La causa de Cristo significa salvarlas. Lo mismo ocurrirá entre las iglesias falsas y verdaderas. Una iglesia falsa también se caracteriza porque cree en la unidad de todas las iglesias y no entienden que muchas iglesias son falsas. En cambio, una iglesia verdadera entiende que no todas las iglesias son verdaderas, incluso que la mayoría de las iglesias no son verdaderas. Por lo tanto, eso causará también una división. Veamos los versículos finales, capítulo 40 al 42. Indican la importancia del siervo de Cristo. Es el representante de Cristo rechazar al siervo y rechazar a Cristo, como Pablo lo indica en 2 Corintios capítulo 5 versículo 20. ¿Cuánto nos estimula saber que representamos al Rey de Reyes y que Él está justo allí con nosotros cuando le servimos? En esta sección Cristo señala la posición del siervo, versículos 24 y 25, su protección, versículos 26 y 32, su privilegio, versículos 33 al 38, la promesa, versículo 39, y la práctica, versículo 40 al 42.